Bueno, el 14 de marzo tenemos una luna llena que va a ser eclipse. Y como todos los meses, aquí estoy con Itziar Ascona para hablar de la luna llena y en este caso una luna llena súper potente, donde además de la misma longitud eclíptica, el Sol y la luna comparten la latitud. ¿Qué tal, Itziar? ¿Cómo estás? Bueno, pues sobreviviendo a este mes de marzo que está en boca de todos y de todas por la cantidad, ¿no?, de acontecimientos y en víspera de esta luna llena, con Mercurio estacionario, con Venus retrógrado, un Marte todavía lentito. Bueno, tenemos ahí y en vísperas de la entrada de Neptuno en Aries y del eclipse de Sol, o sea que, por decir algunas cosas de todo lo Te que voy a hay. decir que no me aguanto más Marte en Cáncer. Ah. No me lo aguanto más. No, Es una cosa. ni tú ni nadie. Estamos todavía superando estos 2 meses largos de enfermedades, de esguinces, de tropiezos, de cosas que nos han pasado que no, que el salir de casa no ha estado muy activo, no, porque estaba este Mercurio en Cáncer y además retrógrado. Y ha habido que cuidar mucho el cuerpo, la alimentación y estar mucho en la cueva. O sea que de hecho, llevamos como no sé cuántos días en que se ha puesto directo en el grado 17 y apenas en la luna llena todavía está en el grado 18. O sea, no solo que es que está como No, no, siempre, no. ¿no? Y todo el mundo que Tardando en conozco, activarse. y la cantidad de gente que conozco que está con infecciones, ¿no? Porque Sí, Marte tiene esa cuestión del dolor, sí, la inflamación. Pero sí. bueno, ya se va a ir, ya se va a Sí, ir. y luego yo también lo he asociado en mundana a todos los incendios que ha habido. El incendio devastador de California, porque también, ¿no? El que se hayan quemado tantas casas, tantas viviendas, Mm. bueno, y todo el tema también del proteccionismo, en fin, es que ha sido un Marte en Cáncer muy intenso, muy intenso. Totalmente, totalmente. Vos sabés que me gustaría aprovechar, ya que vamos a estar hablando y usando el gráfico del eclipse, me gustaría Sí. aprovechar a mostrar una página, una Ujú, sección nueva de una página que a mí me encanta, que es de Deborah Holding. Deborah ujú, Holding todavía solamente en inglés, pero ella tiene una página lindísima, acá se llama Skyscript, y Skyscript tiene Skyscraper quiere decir el escriba del cielo, tiene una sección sí, que es inmundo, o ujú, sea, en el mundo, y en esa sección tiene acá asuntos de mundana, mundana, digamos, ¿no? sí. Ujú, Y es maravilloso porque no solamente tiene cartas de los diferentes países para casi todos, cartas de políticos que ujú, son importantes. Por ejemplo, si uno quisiera, no sé, ver la carta de nuestro presidente, el presidente de Argentina, fíjate qué lindo, ¿no? mm, Simplemente haces sí. así, bueno, pero además tiene, y ahora la vamos a sacar, tiene una parte que es de eclipses y Ujú. lunas llenas e ingresos, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros, de este vamos a estar hablando. Eso ¿Sí? es. Acá, bueno, está usando la hora, el tiempo universal, Sí. pero quizá lo podríamos hacer si preferís sin Como, como, casas, como como quieras, quieras. porque fíjate que ella ya pone la casa 1 en el grado 0 de Aries, que es lo que hacemos normalmente nosotras y Sí. desaparecen las casas, pero lo podemos trabajar desde aquí si Pero quieres. me parece que esto se ve lo suficientemente grande. Sí, bueno, sí, sí, se Y ve. luego vos Sí. querías hablar también de la luna nueva, Sí. que está Bueno, aquí. a mí, yo quería contar una anécdota de estas que nos gusta siempre contar, María. Ahora que se acerca y que estamos, es verdad que vamos a hablar de la luna nueva, que va a ser eclipse de luna. Pero fíjate que luego, el 29 de marzo, vamos a tener este famoso eclipse de sol, porque va a ser el último eclipse, si no me equivoco, en el signo de Aries. Por Ujú. tanto, ¿no? Como que tiene también toda una simbología, con tanto además tambor de guerra que está ahora mismo sonando en los alrededores. Pero fíjate que dentro de esta astrología mundana que estabas presentando ahora, esto de Deborah Holding, qué interesante a veces como, y qué pena no tener tiempo un poco para poderlo ver todo en su sitio, ¿no? Pero fíjate que el otro día me encontré con, haciendo investigación, con que, ¿sabes?
la importancia del eclipse de sol es dónde está la umbra, ¿verdad? Del eclipse, dónde se ve el eclipse. Y de repente, preparando y trabajando sobre el eclipse de luna, del que vamos a hablar ahora en breve, dije, quiero ver dónde cayeron los eclipses del año pasado. Bueno, de sol. El eclipse del 8 de abril de 2024, María, se vio y tapó toda la zona de México, Estados Unidos y Canadá. ¿De quién estamos hablando últimamente? Increíble, sí, increíble. Y cogiendo, o sea, eso la umbra, ¿vale? O sea, el 8 de abril ya ese eclipse tapaba, ¿vale? Se veía ese eclipse de sol y tapaba, se oscurecía la parte de México, Estados Unidos y Canadá. Ojo, todos los países involucrados juntos ahí en el tema arancelario que estamos viendo ahora con Trump. Pero no solo eso, sino que bajado a tierra el eclipse de ese 8 de abril estaba en conjunción con el medio cielo, con el medio cielo de la Carta de México, con el Quirón de Estados Unidos y con el ascendente de Canadá. Es decir, que no solo era la umbra, sino que ese eclipse estaba en conjunción con aspectos muy sensibles de cada una de estas cartas que afectaban, ¿no? A la propia identidad del país, a las metas y a los objetivos, y que había algo quironiano, era un quirón que estaba entecuadrada en la propia carta del eclipse, con el Sol, con Plutón, con Mercurio, tema del comercio, etcétera. O sea, visto, ¿no? O sea, cómo toda la temática está ahí reflejada. Bien. ¿Dónde se ve o qué zona tapa y a qué afecta el eclipse del 2 de octubre? Argentina. ¿Vale? O sea, quiero decir, bueno, voy a terminar de completar lo que quiero decir, ¿no? Porque hay una parte que se me va quedando a mí con ahora la energía que empieza a ver de Aries, se me queda dentro y no lo digo. Los eclipses, cuando tienen lugar, se dice, se cuenta y parece ser que tienen como un momento de influencia sobre los 6 siguientes meses. O sea, por eso me estoy yendo de alguna manera, ¿no? A ver qué pasó, ¿no? Hace 6 meses, incluso un poquito antes, para ver qué cola, ¿no? Y qué trajo ese eclipse. El de hace apenas 6 meses, el del 2 de octubre, cayó en Argentina. Y es un eclipse que, si no me equivoco, caía en la casa 12, que en la carta de Argentina, que por cierto la tienes por ahí que la has visto, está regida por Mercurio. ¿Vale? Sí, claro, Que porque Argentina está tiene casa, ascendente casa Libra. 12 regida por Mercurio, muy vinculado a el tema de la estafa, de la criptomoneda, bueno, incluso temas económicos positivos que puedan estar pasando en Argentina, pero la casa 12 regida por Mercurio, ¿no? Donde Milei, por cierto, tiene ese stellium Plutón, Urano, Marte en toda la casa 12 de Argentina. Y por último, cierro, que tampoco me quería extender, solo la anécdota. Bueno, pues visto esto, vamos a ver dónde cae el eclipse o dónde caerá el eclipse del 29 de marzo, el eclipse de Sol. Sé que me estoy adelantando, pero dejo aquí el aperitivo, ¿no? Bueno, pues el eclipse del 29 de marzo, todo lo que es la zona, ¿no? de la umbra del eclipse, va a caer, se va a ver en todos los países que están ahora mismo involucrados en esta historia de Trump, o sea, Estados Unidos, Ucrania y Europa. ¿Por qué? Es un eclipse que se va a ver desde Reino Unido, desde España, desde Francia, desde Rusia, Suiza, Alemania, Polonia, Yugoslavia, Rumanía, Ucrania. Hay una de las líneas del eclipse exactamente pasando por Kiev, Islandia, total, y es un eclipse en conjunción con el descendente de la Carta de la Unión Europea y en conjunción con el Marte de la OTAN. No puedo creerlo. No, no, es una cosa increíble. Bueno, Es impresionante. Esto da para entonces, un video aparte. esto si quieres, Me encantaría hacer un video sobre esto, si quieres sí. lo mostramos, porque claro, yo lo estoy diciendo, pero lo podemos mostrar. Cae es un eclipse que cae en conjunción con el descendente del Reino Unido, con la ¿Tenés las Luna. cartas?
cartas? ¿Tenés esas cartas? Quizás te puedo dejar compartirlas. ¿O no las tenés levantadas? No, no las tengo levantadas, pero como hoy vamos a hablar de la luna llena, si quieres, pues nos quedamos otro día y las mostramos. Me parece que vale la pena, sí, Podemos increíble. armar una presentación. Entonces, bueno, mucha atención porque eso, bueno, pues obviamente es increíble, ¿no? Como hay esa, bueno, Impresionante. es algo que decía Ptolomeo, Manilio, que decían los antiguos, ¿no? Que las zonas donde ocurrían los eclipses y los signos donde caían los eclipses tenían mucha influencia en países que tenían puntos sensibles en esos signos. Bueno, ellos no decían países porque entonces el concepto de nación-estado no existía, ¿no? Pero el otro día lo estuvimos viendo en la última clase de Mundana, que disfrutamos muchísimo, pero quería traerlo porque no tenemos la capacidad de juntar y ver y analizar muchas veces toda la información, ¿no? Pero Mm. está ahí la información y a veces es de una claridad asombrosa. Excelente, me encantó, buenísimo, buenísimo. También recuerdo porque hay un tratado de William Lilly sobre eclipses Mm, y él comentaba que los eclipses en Aries o Libra son más potentes aún, mm. ¿no? O sea, Sí, sí, porque todo también por el tema de que, fíjate, ahora eso es una de las cosas, son eclipses que caen en signos y afectan a signos cardinales. exacto. Entonces, es lo que siempre hemos comentado y tú también comentas, María, todo lo que afecta a los signos cardinales parece que movilizan, ¿no? Con una mayor radicalidad. Ahora vamos a tener a empezar, y hemos empezado ya, ¿no? Y empezamos con esta luna, toda la serie de eclipses en Piscis, Virgo, y lógicamente son puntos mutables, ¿no? Entonces hay como... Ujú. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Hay como otra sutilidad, ¿no? Hay algo. Pero bueno, el caos está servido también, ¿no? Bien, bueno, aquí tenemos el 14 de marzo en el grado 23,56 de Virgo, una luna llena que va a ser un Mm, eclipse total de luna. mm. Y en el que participa nuestro amigo Saturno, ¿no? Sí, sí, tenemos, bueno, hay una conjunción grande, ¿vale? Ese Saturno en conjunción al Sol, en conjunción al nodo norte y a Neptuno, ¿vale? Entonces tenemos toda esa conjunción. Es un eclipse que se hace con el grupito de Piscis que todavía está, este que tenemos encima de la cabeza, con este despiste que nos, ¿no? Y este pequeño caos, mareo, despiste que nos va acompañando, pero ya empiezan a entrar los planetas en Aries, ¿no? Es un eclipse que se da con Mercurio estacionario, lo vemos ahí en la carta, y ya Venus está retrógrado, con un Marte que todavía está muy lento, como decía, apenas se ha puesto directo en el grado 17 y vemos que tenemos a Marte en el grado 18. Pero Sí, fíjate que a mí sí. hay una cosa que me ha llamado la atención en esta carta, no sé si estoy forzando demasiado, a ver qué opinas tú, María, pero yo veo, bueno, es una carta con muchos trígonos, ¿eh? Marte trígono al Sol, trígono a Saturno, Urano sextil a Saturno y al Sol, Plutón trígono al nodo norte, Urano trígono a la Luna, bueno, o sea que aparte de la cuadratura de Marte con Quirón, que no está ahí, pero estaría en Aries, y Urano, que está semicuadrado a Marte y a Venus y a Mercurio, tenemos las conjunciones y mucho trígono. Lo veo como un eclipse que viene con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha convicción, con ganas de algo de impulsar, ¿no? Hacia adelante. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es que Júpiter en Géminis, uno, está inaspectado, no hace ningún aspecto a ningún planeta, si no me equivoco. Y está apenas a 10 grados, muy cerca del punto medio del eclipse. Y de pronto, este Júpiter en mundana rige a los poderosos, rige el comercio internacional, eh, hay como una serie de todo el concepto de imperialismo, hay algo, la justicia, ¿no? O sea, hay algo de todo lo que rige Júpiter en la astrología mundana que está como muy activo, como muy activo. Así que, y en ese Géminis es como un eclipse y yo creo que puede dar a muchos palos, ¿no? A muchos palos. Aparte que no me olvido siempre del tema del Papa, que ya lo comentamos venimos comentando hace 2 años, ¿no? Que en este ¿Qué quiere decir a muchos palos?
Bueno, creo que Júpiter es un planeta que afecta a muchas temáticas de lo Ah, mundano está. y que al estar en el signo de Géminis puede estar muy activo, muy versátil, ¿no? Como actuando en muchos frentes al mismo tiempo con este eclipse. Ujú, Me parece un ujú. punto sensible de la carta. No sé tú cómo lo ves. Sí, 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 sí. Y em, bueno, también justamente en la Argentina está muy sobre la mesa una cuestión que involucra a la justicia y a la elección de jueces. Y a mí me había parecido muy impresionante esto cuando, bueno, esto lo comenté en otro video, me había parecido muy impresionante que tanto Venus como Mercurio parecía que se iban a tocar a Júpiter y finalmente desisten y van para atrás, y me Mm, parecía que tenía que ver con esto de que quizás una designación queda trunca, digamos, ¿no? Que es un poco el escenario que estamos viviendo acá, pero también es bueno decir que nosotros estamos grabando este video varios días antes. Hoy Sí. es, si no me equivoco, 8, ¿no es cierto? Siete. 7 de marzo, con lo cual, bueno, todavía falta bastante para que esto suceda, pero me parece que es uno de los temas que tienen que ver tal cual con la justicia, tratados Sí, internacionales. con el comercio internacional, Sí, con la abundancia, claro, el comercio, la abundancia. Fíjate que además, curioso, Venus también está vinculado al dinero y está retrógrado. Mercurio está vinculado al comercio y está estacionario. Y luego tenemos a ese Júpiter que está ahí como diciendo, yo suelto, yo os suelto, ¿no? O sea, me voy por libre, no me voy a ir. Entonces, a mí este eclipse me movía como un poco en círculo cerrado, mucho en temas de justicia y en temas de dinero, de comercio internacional, de moneda. No descartemos que además este Urano está en Tauro, ¿no? Y está haciendo sí, ahí también ese trabajo con todo el tema de bueno, de la estabilidad, de lo material. Me parecía interesante esta imagen, ¿no? Que nos traía este sí. Júpiter. Sí, bueno, y también Mercurio creo que es el planeta de esta carta, porque bueno, dispone de la Luna. Mm, Este estacionario es, ¿no? Dice un montón en un momento del mundo en el que hay muchísimo protagonismo de los medios de comunicación o de personas que, bueno, manejan medios de comunicación muy importantes. eh, y bueno, todas las cuestiones, ese Mercurio en Aries también podríamos ver quizás, ¿no? Como mm. opiniones agresivas, pero que cambian porque va a retrogradar, entonces también podría ser que hubiera algún tipo Estoy pensando en Mercurio como dispositor de la Luna, quizás, ¿no? Opiniones más bien del pueblo que van hacia atrás. Y sobre todo, sí, un tipo de comunicación que Sí, podría tener prevalece. que ver con la libertad de expresión esta carta, Totalmente. ¿no? Que es Y lo que un tú tipo dices. de comunicación agresiva, Mm, prepotente, mm, bueno, ¿no? Eso me parece que eso es lo que ya el año pasado vimos un montón de Mercurio involucrado en las lunas nuevas, en las lunas llenas, sí, que justo con este eclipse, este estacionario, me da esa impresión de algo que vuelve para atrás, pero también de una necesidad de repensar mm. eh, Sí, nuestras porque opiniones, ¿no? Nuestras opiniones. totalmente ese Mercurio también es dispositor de ese Júpiter en Géminis, del Totalmente, que sí, sí, sí. hablaba hace un rato. Y yo también, eso, en esto que dices, María, lo enlazo también con un poco la sensación de un poco saturación, porque claro, también, a ver, no nos podemos olvidar que el gran mago de la comunicación es Donald Trump y desde que ha llegado al poder está inundando, ¿no? De alguna manera, con noticias, con titulares, y entonces él dice, luego también pues en la Unión Europea, luego, o sea, hay como mucho movimiento a nivel de noticia y quizá, ¿no? Esto que dices tú también un poco la necesidad de,
de calma, ¿no? De decir, oye, pues me desconecto o voy a relajar un poco o no doy abasto, ¿no? A digerir o a estar al tanto de tanta noticia y de tanta información, ¿no? Pero bueno, yo les pongo siempre a los líderes políticos como ejemplo, pero esto también puede ser llevado al día a día, ¿no? Con conversaciones, con comentarios, con bueno, chismes, ¿no? De alguna manera que pueden Totalmente. también correr en nuestro entorno, a nuestro alrededor, ¿no? Sí, sí, podría ser un buen momento, ¿no? Podría ser un buen momento, bueno, Mercurio está estacionario, se prepara para retrogradar, va a hacer un contacto con Venus porque la alcanza, la va Mm, a alcanzar, y es un mm, Venus que a pesar de estar debilitado, bueno, es Venus. mm, Sí, también a nivel personal quizás sea un momento interesante para decir, bueno, cuánto espacio le doy a ese ping-pong de noticias o de estar muy informado o de leer Twitter y después leer este, después leer lo otro, que no hace más que irritarme los nervios, digamos, ¿no? Ese Mercurio ahí a mí me da la impresión de algo muy irritado a nivel mm. comunicación o nervioso. Eso Pero es, ¿no? bueno, Ujú. sí, Estaba sí. pensando en la imagen de Afrodita, ¿no? Venus y Hermes, ¿no? Como yéndose juntos, ¿no? A una plática o a una conversación más privada, más calmada, más sosegada, porque al final ahí tenemos mucha cercanía en este eclipse entre Mercurio y Venus. Yo lo veo también un esfuerzo extra, ¿no? Para mucha diplomacia, para muchas conversaciones, ¿no? Y de si venía una carta y hablamos y decimos y si hacemos esto y si hacemos lo otro. O sea, lo veo también como unas ganas y como una facilidad para que haya un movimiento de conversaciones también con ganas de negociar, de llegar a acuerdos. O sea, veo mucho movimiento que puede ser tratar de que sea lo más en secreto o lo más en silencio posible, también de una actividad diplomática intensa podría ser también Ujú, ujú. este Sí, eclipse, que es de luna y que viene a culminar algo. No olvidemos que estamos conectándonos con la luna de septiembre, la luna nueva de septiembre que se dio en Virgo. ¿No? Es de donde traemos un poco este cierre, esta culminación, ¿no? O sea que a nivel personal también pensar un poco dónde estábamos a principios de septiembre, en qué estábamos, ¿no? Ujú. Y bueno, también acá me parece que el hecho de que Saturno participe, bueno, Mm, algo también nos está diciendo en cuanto a las estructuras, los límites, los bordes, mm, eh, las barreras, ¿no es mm, cierto? ¿Qué está pasando con ese tema? ¿Qué está sí, pasando en el mundo? Es como yo me levanto y pienso que el mundo cambió tanto y tan sí. vertiginosamente Mm, porque de golpe leo noticias y digo, pero esto era impensado. mm, Entonces, esa cuestión, y también, por supuesto, Saturno además significa la gente grande. sí. eh, La eh, aristocracia, la autoridad también, ¿no? Esta es Saturno ahí en conjunción al Sol, ¿no? Todas las figuras de autoridad. Pero bueno, y también son las estructuras. Entonces, ¿qué te parece Mm, que pueda querer decir que Saturno participe? Es un Saturno que está muy afligido por su cercanía al Sol, está empezando un ciclo porque ya el día anterior el Sol había estado en conjunción a Saturno y ahora el Sol se empieza a separar, es un Saturno más bien nuevo, pero ¿qué querrá decir, ¿no? Esta cuestión de que Saturno eh, mm, esté justo siendo parte, así como el año pasado, claramente con todas esas lunas nuevas y llenas, Mercurio estaba ahí de bonete, ¿viste? Y uno mm, decía el tema de las comunicaciones y mm, muchos dicen que una de las grandes razones por las que ganó Donald Trump en los Estados Unidos es porque Elon Musk compró Twitter y lo mm, convirtió en X, que si eso no hubiera sucedido, quizás mm, el triunfo, quizás hubiera triunfado, pero no de manera tan contundente. Entonces, fíjate el año pasado el lugar que ocupó mm, Mercurio, ¿no es cierto? Y ahora empezamos con este Saturno. ¿Qué mm, será? mm. ¿Será, será un daño a una persona mayor o a las... ¿Qué te parece que puede ser? Bueno, sin duda alguna, a ver, yo, claro, porque fíjate, mencionas a Saturno, ¿no? Pero tenemos esa conjunción Saturno, Sol
nodo norte Neptuno, ¿no? O sea, ahí hay una conjunción muy fuerte que está apuntando claramente al final de algo, al final de algo. Claro, decir ahora que, por ejemplo, que puede fallecer el Papa, pues puede parecer que no sé hacer ningún pronóstico, porque está enfermo, porque ya tiene una edad. Pero bueno, es algo que yo por lo menos lo dijimos hace 2 años, ¿no? Que cuando llegáramos al final del ciclo de Neptuno y de Saturno en Piscis, era una de las cosas que encajaba dentro del simbolismo, ¿no? Ese final o ese cambio. Entonces, bueno, este Saturno con todo este grupo en Piscis, yo fíjate que lo vinculo a toda esta simbología de ya está, ¿no? O sea, algo que se va, algo que se va. Es la preparación, el final del ciclo para un reseteo. Fíjate que ahora mismo ya se está empezando a hablar de condonar la deuda, o sea, hay algo que se empieza a escuchar en el ambiente de para empezar de cero necesitamos soltar lastre de algo, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que este Saturno empieza a estar cansado y consciente del momento de entrega, de rendición que llega y está muy vinculado a nuestros egos y muy vinculado a figuras de autoridad que puedan ser o mayores de edad, podría ser el Papa o podría ser cualquier otra, o también excesivamente rígidas, excesivamente conservadoras en cuanto a rigidez, ¿eh? No conservadora como ideología, ¿no? Entonces, sí, esta es un poco la sensación, ¿no? Que tengo con este Saturno en Piscis forzando a la entrega final antes de que caiga el telón, que se acabe ya toda esta fase y entremos en una nueva historia, ¿no? Que yo creo que al final es todo de lo que va este 2025-2026. Entonces, además de figuras de autoridad, también nos afectaría, ¿no? A cada uno de nosotros y yo creo que, porque muchos hablan del gran reseteo, pero al final, ¿qué reseteo va a venir de fuera? El gran reseteo es el que hagamos a nivel interno, ¿no? Sí, ¿Qué sí, no sí, quiero sí, hacer sí. más? ¿Con qué no me identifico más? ¿Qué estructura no me sostiene más? ¿No? ¿Qué partes de mi ego ya no me sirven? ¿No? O sea, Ujú. que al final un poco desde esta parte más junguiana, ¿no? Cada una de las personas grandes, mayores o en el poder están, porque Saturno representa la autoridad y están representando partes de nosotras, ¿no? Y de nosotros también. O sea Ujú. que yo veo, hay mucho trígono y mucho sextil con Marte, con Urano, con el Sol, con Plutón. Lo veo como un buen momento para, a la vez que todo esto está muriendo, dar un paso hacia adelante. Y empezar a intuir, Marte va a estar, empieza a moverse un poquito más, ¿no? Aunque todavía está en Cáncer, pero intuyo como un empuje, como un push para que podamos conectar con, venga, sí, que podemos, que vamos a encontrar la salida, ¿no? Que algo se va a regenerar de todo esto. Y vos, como para ir terminando, Itziar, querías también ver me pediste también ver el eclipse solar, ¿no? Si bien nosotros siempre hablamos de la luna llena. No, ¿Tenías algo que comentar? era solo por comentar lo que hemos comentado al principio, ¿eh? No había traído nada sobre lo que son los aspectos del eclipse, pero me había parecido tan interesante esta parte de ver, ¿no? Dónde cayó el eclipse, qué países ahora mismo están más en activo con temáticas más conflictivas, ¿no? Porque estábamos hablando de eclipses en Aries, que era esa, pero bueno, como tú lo Genial, veas. genial. Mm, mm. Bueno, te agradezco muchísimo y me parece que sí, que nos merecemos una charla sobre este eclipse y en países, ¿no? Interesantísimo. Así Venga. que si te parece, en estos días vamos coordinando para eso. Lo preparo, muy bien. Pues nada, Bueno, vamos a entregarnos, a fluir, a navegar de fuera. Yo creo que la clave es, yo dejaría la clave de cómo fluir, porque a veces hablamos de fluir, ¿no? Pero me gusta esta idea con este eclipse de fluir de fuera adentro. O sea, es decir, qué ratitos y para qué cosas estar dentro y qué ratitos y para qué cosas dar la cara, ser valiente, salir fuera y también, ¿no? Saber poner nuestra voz en las cosas. sí.
Totalmente. Y bueno, la función discriminadora de Virgo, ¿no? Saber cuáles son las batallas que vale la pena enfrentar y dar de baja a las otras. Bueno, muchísimas gracias, Itziar. A ti, Nos María vemos la Rosa. próxima. Un Chao, abrazo. chao. Chao.